Capítulo 17, vamos a leer los versículos 8 y 9. Un pasaje muy conocido. ¿Lo tenemos? Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí por el momento, se puede terminar de sentar. Hace algún tiempo predicaba sobre la primera parte de este capítulo. Hoy vamos a ver esta segunda parte. Si no se acuerda, no se preocupe, lo voy a recordar así rapidito. Elías había dicho al rey Acabe que no iba a llover hasta que él viniera. Entonces Elías se fue para un arroyo, el arroyo de Kerit. Allí los estudiosos dicen de que pasó más o menos un año hasta que el arroyo se secó. Y como ya no llovía, el arroyo se secó. Y entonces Dios le dice estas palabras que vemos acá. Le dice que se levante, que se vaya de allí a Sarepta de Sidón. Y esa es una región que estaba fuera del territorio de Israel. Estaba así arribita, un poquito en la frontera de Israel con Sidón, que era precisamente Sidón de donde venía Jezabel, que era la que lo quería matar. Entonces, ahí donde nos ubicamos en la historia es allí, cuando Elías está a punto de irse para Sarepta de Sidón, y le dice Dios de que allí ha preparado una viuda. A nosotros el escritor nos muestra de un solo lo que va a pasar, pero ahorita olvídese de lo que va a pasar y piensen mejor en la historia así como la vamos a llevar en orden. Elías no sabe con quién se va a encontrar, nosotros sí, porque ya leímos, pero Elías no sabe con quién se va a encontrar, y la viuda también no sabe con quién se va a encontrar en ese momento. Entonces, hay momentos en la vida, ¿no? Cuando, no sé si a usted le ha pasado, pero hay cosas que no nos damos cuenta que nos hacen falta hasta que ya no tenemos casi nada. Y cosas sencillas a veces, porque a veces llegamos después del culto con mi esposa, nos ponemos a platicar, cuando venimos a sentir ya son tipo 9 de la noche y no hemos cenado. Entonces, vamos ahí a querer hacer aunque sea un café y no tenemos focos. ¿Y cómo le hacemos a esa hora? Ya no me puede hacer nada. Ya lo que nos queda es que ya no le podemos ni gritarle a la suegra porque ya está dormida. Y mucho menos va a haber una tienda abierta a esa hora. Entonces, ¿qué pasa en esos momentos? Nos damos cuenta hasta que nos falta. Y a veces eso nos pasa con cosas ya más importantes. Por ejemplo, no es lo mismo que a veces hemos aprendido a vivir con poco dinero, porque creo que nadie de aquí es de apellido Bukele o Simán. Entonces hemos aprendido a vivir con poco dinero. O sea, no es la abundancia, ¿no? Quizás monetaria a veces nos cuesta. Entonces hemos aprendido, pero no es lo mismo vivir modestamente a vivir con lo último. Hay momentos, no sé si a usted le ha pasado, y si no le ha pasado, gloria a Dios, que no le ha pasado, pero a veces nos pasa de que ya lo único que nos queda son unas moneditas. Y allí sí ya las contamos, allí sí ya sabemos que tenemos que dar unos 75 y de allí no pasamos. Y no tenemos a veces, cuando tenemos empleo, es bonito, porque sabemos de que llegada la fecha de pago, ahí vamos a recibir los $3,000 de pago. Ni que fuéramos diputados. Entonces, pero hay una esperanza. Si usted tiene tal vez algo que vender, usted dice, tengo unos $20 nada más, pero usted dice, pero tengo esto que voy a vender. Entonces ahí ya hay un poquito de esperanza, porque usted dice, con esto salgo. O si tiene, como le digo, empleo, o si tiene algo, qué sé yo, cualquier cosa que pueda tener, que usted pueda vender o negociar, usted se siente un poquito confiado. Pero el problema es cuando hay momentos en los que ya de verdad no hay nada. Así que, como le digo, si no le ha pasado, gloria a Dios, pero si le ha pasado, me entenderá de que a veces tenemos lo que tenemos de dinero y de ahí no hay nada. Entonces, esos momentos son difíciles. Ahora, tal vez si no le ha pasado cuestiones económicas, a veces nos pasa con otras situaciones de la vida. A veces ya tenemos, los problemas de la casa son tan difíciles, tan duros, de que ya no hayamos que hacer, ya la paciencia que nos quedaba, ya es así. Con el vecino se está peleando y de ahí ya siente de que una palabra más que le diga y usted va a sacar el cuerpo. No. La paciencia
reducida un poco, un trabajo que ya no nos gusta. Y mañana me presento de vacaciones y se lo juro, hermano, que no quiero vivir. Sí, porque el trabajo ya no nos satisface, ya no queremos, ya nos tiene hasta aquí. En lugar de ser tal vez una bendición, ahora se ha convertido en algo de pesar, algo más difícil. Y eso nos pasa día con día. Pasa de que a veces nosotros ya no hayamos que hacer con lo poco que tenemos. Y esta mujer, la viuda, eso es lo primero que quiero que veamos, es que la Biblia la presenta nada más como la viuda, ni siquiera se menciona el nombre de ella. ¿Y quién era esa viuda? Y uno dice, una viuda. Pero en aquel tiempo, hermano, ser viuda para una mujer era estar condenada a una tragedia. Porque la viuda, si la familia del esposo no la recogía, quedaba desamparada. Y si su propia familia tampoco la recogía, también quedaba desamparada. Ella no podía salir a trabajar, más que tenía un niño pequeño, dice la palabra más adelante. Tenía un niño pequeño, se calcula de que tenía la mujer entre 20 y 30 años, estaba joven, pero no podía trabajar. No podía dejar al niño, no lo podía dejar a la escuela, no había escuela. O sea, no podía hacer nada, era condenarse a vivir una vida de tristeza, y no solo de tristeza, sino de necesidad. Y ese día esta mujer había salido, más adelante lo vamos a ver, había salido a dejarse morir. Era lo último que le quedaba. Entonces, la tragedia no empieza solamente cuando Elías se presenta. La tragedia empezó mucho tiempo atrás para la viuda. Porque la viuda no dice tampoco hace cuánto tiempo la viuda. Pero si andaba recogiendo leña y ya era lo último que le quedaba, posiblemente llevaba bastante tiempo. Y eso nos pasa a veces cuando hay momentos en nuestra vida que nosotros, creo que ya se lo he dicho, venimos a la iglesia y desde aquí todos se ven bien chulos, bien bonitos, nos vemos todos. Si usted pasa aquí a algún tiempo a cantar, a orar, usted ve a los demás y usted lo ve bien bonito. Nos bañamos para venir, nos cambiamos, pero Dios sabe cómo estamos por dentro de nuestro corazón. Como le digo, a veces hay necesidades económicas, a veces hay necesidades de salud, una enfermedad que ha llegado y que ya no nos deja tranquilos. Un diagnóstico que llegó que ya nos quita la paz. La poca paz que teníamos ahora ya es menos. Un problema que tengamos en nuestra casa, una dificultad que tengamos en el hogar, un problema que tengamos en el trabajo, los demás hermanos no lo ven, pero la tragedia a veces ya ha comenzado en nuestra vida. Y eso es lo que le pasó a esta mujer. Luego vemos en el versículo 11, vea lo que dice el versículo 11. Dice, vamos a leer desde el 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y siguiendo ella para traérsela, él volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. Hermano, si pedir agua en tiempo de sequía era difícil, porque recordemos de que no había llovido en toda aquella tierra. O sea, no había agua, el arroyo donde estaba Elías se había secado. Ya el agua era como pedirle a usted una mascarilla en los tiempos del COVID-19. Era algo ya apreciado, ya era algo valioso. Entonces viene, pero la viuda se va a traerle el agua. Pero después, hasta me imagino, yo no sé si ustedes se imaginan los relatos de la Biblia, pero yo me imagino allí a Elías sentado y a la viuda allí llegando y le dice, regálame un poquito de agua. La viuda tal vez algo de mala gana, se da la vuelta y se va a traer agua. Y cuando ella va le dice, pero también tráeme pan. Es como que llegue alguien allá a su casa, ¿no? Regálame un poquito de azúcar y se la daba. Y no tendrá unos $5 ahí que me prestan. Y tal vez es lo último que usted tiene. Y hasta allí, hasta el agua, digamos que ya era algo difícil lo que le estaba pidiendo, porque era tiempo de sequía. Pero cuando le pide comida, y allí es donde se destapa la gran tragedia de esta mujer. Dice, vea la respuesta que le da la mujer en el versículo 12, y ella respondió, vive Jehová, tu Dios. O sea que la mujer no reconocía a Jehová como su Dios, sino que el Dios de Elías.
que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogí a 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Hermano, muchas veces en nuestra vida, las cosas que nos pide Dios tal vez son un poquito difíciles para nosotros. Porque es bien difícil que nosotros no tengamos dinero y que pasen los canastitos de plata. Bien difícil de que nosotros no tengamos un poquito de paciencia todavía, que tenemos muchos problemas en nuestra casa y aquí nos vengan a hablar de amor. Es bien difícil que nos digan de que nosotros debemos amar al prójimo cuando nuestro prójimo allá cerca de la casa está teniendo problemas con nosotros. Es bien difícil que se nos pida algo cuando ya es lo último que tenemos. La mujer esta le explica a Elías el gran problema que tenía, y era un problema sencillo. Si usted se fija, tenía un puñado de harina, hasta como la forma como lo dice, ¿no? Un poco de harina, un poquito de aceite, y nos vamos a dejar morir. Muchas veces nosotros nos hemos encontrado en esa situación. Nos queda un puñadito de lo que le decía al principio, un poquito de paciencia, un poquito de amor es lo último que nos queda. Un poquito de dinero es lo último que nos queda. Y la viuda aquí no se avergüenza de su situación. Se lo explica porque lo que le estaba diciendo es que con todo gusto te traigo el agua, pero ya más no puedo hacer. Y esa es una situación que nos ha pasado muchas veces a nosotros. Señor, con mucho gusto voy a la iglesia, pero ya ahora ya no. En la casa ya no. Con mucho gusto voy a la iglesia, saludo, oro, canto en la iglesia, pero ya en la casa suficientes problemas tengo, porque hermano, yo le quisiera decir de que cuando usted llegue a la casa va a encontrar la cartera llena de dinero. Yo quisiera decirle, pero no. A menos que se la haya uno ahí en la calle, de lo contrario, no. Yo quisiera decirle que cuando llegue a su casa la enfermedad ya no va a estar, pero ahí va a estar. Y cuando llegan esas situaciones, lo que hacemos es venir a la iglesia y poner cara de que todo está bien. Si el Señor nos conoce, ¿no? El Señor conoce nuestra condición. Podemos engañar o podemos aparentar un rostro aquí en la iglesia, pero el Señor conoce nuestra situación, Él conoce nuestras aflicciones, Él conoce nuestras preocupaciones. Y la viuda le dice todo lo que le pasa, pero ahora, ¿qué es lo que le dice Elías? Vea lo que le dice Elías como respuesta. Elías le dijo en el versículo 13. Vamos a leer solo la primera parte. Elías le dijo, no tengas temor. No tengas temor. Hermano, me puse a investigar y dice que Dios nos dice en toda la Biblia, hermano, si usted lee toda la Biblia, Dios nos manda a no tener miedo 365 veces. 365 veces la Biblia menciona no temas, diciéndoselo a ustedes, diciéndoselo a mí. La Biblia 300, y ¿qué número es? El número de días que hay en el calendario, ¿no? Como si Dios supiera de que el miedo es algo que nos afecta tanto a nosotros. Leyendo la Biblia, hermano, a veces decimos, el Señor no me habla, el Señor no, yo no escucho la voz de Dios. Lea la Biblia, ¿no? Allí la va a oír la voz de Dios. Lea la Biblia, habla la Biblia 365 veces, dice la palabra, no tengas miedo, no tengas temor. Pero sabe Dios cuántas veces hemos entrado por esa puerta sabiendo el miedo que tenemos, a lo que puede venir con una enfermedad, a lo que puede venir con una necesidad, a lo que puede venir con un problema. ¿Cuántas veces hemos entrado así en la iglesia? Un montón. Un montón de veces que hemos entrado con miedo, que no sabemos qué vamos a hacer el día de mañana, y más cuando eso involucra a nuestros hijos. Porque nosotros podemos aguantar hambre, pero ¿y nuestros hijos? Hay como decía un vendedor que en su día lo puse, llévele al niño, decía que acuérdese que el niño solo pide,
quiere mostrarnos de que no tengamos miedo. Hermano, puede parecer una palabra algo bien normal que nosotros vengamos a la iglesia y estamos acostumbrados a que cualquier predicador nos diga: no, hermano, no tenga miedo, no, hermano, no se preocupe, todo va a estar bien. Es normal, pero ¿de verdad creemos la palabra del Señor cuando dice que no tengamos miedo? La mujer, ella lo único que sabía era que en la casa solo tenía un poquito de harina, un poquito de aceite. Esa era la única realidad. ¿Y qué es la fe, hermano? La certeza de lo que se espera, la convicción de qué? De lo que no se ve. Eso es fe. Pero nosotros queremos tener fe que el Señor nos muestre primero lo que va a hacer. El Señor nos muestra. Yo les decía a la hermana el otro día en el culto del día martes, la mujer virtuosa, dice el pasaje de Proverbios 31, se ríe de lo por venir, dice. Se ríe de lo por venir, o sea, ella le da risa. El futuro, lo que va a pasar, ya no le preocupa porque sabe de que está con Dios. ¿Y nosotros? ¿De verdad se ríe del día de mañana o se preocupa del día de mañana? Entonces, para la mujer era una situación bien difícil que Elías le diga: haceme primero a mí, imagínense, haceme primero a mí y después andar y hacer así como ha dicho, pero primero a mí. El Señor quiere lo primero para él, y no le estoy hablando de dinero, no le estoy hablando solo de dinero. El Señor quiere lo primero que puede ser su tiempo, su pensamiento, su oración, orar sin cesar, dice la palabra del Señor. Y no está hablando de que todo el día va a pasar arrodillado, dice que todo el día va a pasar en comunión con Dios. ¿Y qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Pues, quiere que en primer lugar lo pongamos a Él. Quiere que la primera opción, quiere que sea Él. Eso es lo que quiere el Señor. Y viene la viuda y se va. Y le hizo caso, hermano. Se lo voy a resumir ahí, esta parte. Se lo voy a resumir así sencillo. La mujer se va, hace así como le dijo Elías, le hizo primero la torta a él, se la llevó, comió Elías y después comió ella, comió su hijo. ¿Y sabe lo que pasó el día siguiente? Ya no había nada en la vacina, pero el día siguiente se levantó, fue a ver y estaba otro poco de harina y otro poco de aceite. Y le volvió a hacer la misma historia, otra torta para él, para su familia. Y se fue a acostar y otra vez no había nada. Pero al siguiente día que se levantó, había otro poco de harina y otro poco de aceite. Y así. Se cree que estuvo Elías en la casa de la viuda por lo menos 2 años. 2 años, imagínense, 900, ¿cuántos? No, 1000 y algo días. De la misma historia, la misma historia. Un poquito de harina, un poquito de aceite. Yo lo que le decía hace ratito, yo quisiera decirle a ustedes que al Señor le va a llenar su bolsa, hermano, le va a llenar, van a hacer, pero pocos de Cristo lo que va a tener, pero no es esa a veces no digo que Dios no lo pueda hacer, claro que lo puede hacer, lo ha hecho, muchas veces lo ha hecho, pero muchas veces no va a ser así la voluntad de Dios con nosotros. No, a veces Dios nos va a dar la bendición para el día, ¿verdad? No sé si se ha puesto a pensar cuántas bendiciones el Señor nos ha dado y que al día de hoy estamos todavía con vida. Si a veces en la casa nos ponemos a hacer cuentas con mi esposa, a mí no me gusta hacer cuentas porque yo más me aplico. Nos ponemos a hacer cuentas porque ya tenemos que pagar esto, y al final ¿cuánto nos queda? $5, Padre Santo, ¿qué vamos a hacer con eso? Pero hasta aquí, y yo creo que he echado un poquito de pancita. Porque la bendición de Dios a veces es día a día. Dice la bendición, usted no sabe de dónde le llega la bendición, pero llega. De repente cuando ya no tiene nada, llega la bendición. Y eso es lo que el Señor a veces lo que nos cuesta entender de Dios, es que cuando no tenemos nada, el Señor nos está sosteniendo todavía. El Señor nos está sosteniendo, que el Señor no nos va a dejar solos. El Señor nos está diciendo que no tengamos temor. Y dice que
tinaja de aceite, nunca le rebalsó el voladito que tenía con harina, nunca, jamás, pero nunca le hizo falta. Quizás nunca vamos a tener esa salud que al 100% que vamos a poder correr, saltar, brincar y gritar. Quizás no vamos a tener eso, pero vamos a estar tranquilos, sin preocuparnos tal vez por nuestra salud. Vamos a mantener en una condición estable. Tal vez el Señor no nos va a dar toda la paciencia del mundo y que a partir de ahora, cuando salgamos de la casa, vamos a parecer reina del pueblo, va a ir estirando besitos y cayéndole bien a todo el mundo. Tal vez no, pero no vamos a tener problemas, no vamos a tener dificultades, no va a haber nadie que no se va a andar escondiendo de nadie, alguien aquel que me cae mal. No, el Señor le va a dar paciencia, el Señor le va a dar amor. Tal vez no de forma tan abundante, pero sí se lo va a dar para que nos mantengamos fieles a Él día con día. Y hasta aquí, hermano, aquí es cuando yo pudiera decirle, y vivieron felices para siempre. Y se acabó la historia, qué chivo, ¿ah? Porque nunca le faltó nada y todo bien. Pero no, se lo voy a resumir también la última parte. El hijo se muere, todo estaba bien, el niño de la viuda se muere. Ahora yo le pregunto, ¿qué prefiere usted? A los que tienen hijos, ¿qué prefiere? ¿No comer unos 3 días o que se le muera su hijo? Creo que no comer unos 3 días, ¿no? No es lo mismo aguantar hambre que se le muera un hijo. ¿Qué es peor? Que le muera el hijo. Y se le murió. Cuando todo estaba bien. Y a veces eso es lo que nosotros no aceptamos, no asimilamos cuando de repente el Señor nos da un milagro. Creo que todos hemos recibido algún milagro de parte del Señor. Y nos sentimos confiados, ¿verdad? Cuando el Señor le ha provisto a usted de alguna necesidad, cuando el Señor lo ha sanado a usted de alguna enfermedad, cuando el Señor lo ha librado de alguna situación difícil, nos sentimos alegres, ¿no? Venimos a la iglesia, damos testimonio y amén, gloria a Dios que nos sacó, ¿verdad? Pero eso no nos asegura de que el día de mañana no nos va a llegar un problema. Eso no nos asegura que el día de mañana no vamos a tener otra dificultad. Y a veces la otra dificultad que vamos a tener es posible que sea aún peor que la primera. Y no lo estoy desanimando, no quiero que, ay, no, pobrecito, no. Pero a veces no se pasa. Yo creo que la viuda, después de haber hecho el ritual que tenía al principio de que solo voy a ir a traer 2 leños, voy a hacer la comida y me voy a morir, porque ya no tengo más, antes que llegue el día. Y ya no hay más. Es un momento triste, es un momento trágico, pero ahora que se le muere al hijo. Y cuando todo parece estar así en adversidad para la viuda, dice en el final, no tan en el final, el versículo 18, vean lo que dice el versículo 18, ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Y él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y se lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Y aquí cierra, porque lo más importante que el Señor quiere no es que comamos 3 veces al día y que comamos pollito todos los días. Es importante, pero eso no es lo más importante. Lo más importante que quiere el Señor es lo que dice en el versículo 24. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora que conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Lo que el Señor quiere es que nosotros confesemos que la palabra de Dios es verdad en nosotros. Lo que el Señor quiere es que nosotros confesemos que Jehová es el Señor.
La viuda hasta este momento confesó. Había visto todos los días la provisión de Dios. Había visto que todos los días la harina no le faltaba, el aceite no le faltaba, y que no aguantaban hambre y que no aguantaban sed. Lo había visto día a día, día a día. A veces nosotros tenemos las bendiciones del Señor día, no a veces, todo el tiempo las tenemos, día a día. Nos da vida, nos da salud, nos da la provisión, nos da lo necesario para estar cada día. Pero nos falta confesar que el Señor tiene la verdad en su palabra. Lo que decía el hermano Samuel. Aquí no vamos a lo que nosotros decimos, vamos a lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que vamos a tener dificultades. Pero también dice de que esas dificultades las podemos afrontar sin temor con Dios. Y quiero terminar con el segundo versículo. El versículo 9 dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Dios ya conocía el futuro de la mujer. Dios ya conocía el futuro de Elías. Dios ya conocía el futuro de todos nosotros. Y lo que hace falta es que nosotros cumplamos los propósitos de Dios. ¿Dónde lo quiere tener Dios a usted? ¿Dónde lo quiere tener Dios a usted? ¿Usted cree que Dios lo quiere tener ahí sentadito toda la vida? No. El Señor lo quiere sirviéndolo. El Señor lo quiere sirviéndole a Él. Que su vecino, que su amigo, que su compañero de trabajo, que su familiar, sea quien sea, que tenga cerca, quiere que usted que conozca a Dios a través de nosotros. El Señor lo que quiere es que nosotros reconozcamos que Él es la verdad y la verdad de Él está en su palabra. El Señor lo que quiere es que nosotros reconozcamos que Él tiene el control y el poder para cambiar cualquier situación que nosotros estemos pasando. Le repito lo que le decía hace un momento. ¿Sabe Dios cuántas veces hemos entrado por la puerta de la iglesia con un problema, con una dificultad, con una situación de la que usted quizás ya no encuentra salida? Y es posible de que alguien haya venido así este día, pensando, ya no puedo más. No es que ya tiene poca fuerza, es que ya no le queda fuerza. El Señor nunca utilizó a personas que estuvieran 100% preparadas. El Señor nunca buscó a personas para no ponerles dificultades. El Señor nunca buscó a personas perfectas. El Señor siempre buscó personas como nosotros, comunes, normales. Lo único que Él quiere es que nosotros pongamos nuestra entera confianza en Él. El Señor hizo sacar a Abraham de su comodidad para llevarlo a la tierra prometida. El Señor sacó a Moisés de su posición privilegiada para guiar al pueblo de Israel. El Señor sacó a Elías de ese monte donde vivía para que el pueblo de Dios se encaminara en sus caminos, y el Señor nos ha sacado a nosotros de allá afuera, del mundo, para que nosotros podamos ser luz en medio de las tinieblas, para que nosotros podamos decir y confiar de que el poder de Dios, de que la verdad de Dios esté en nosotros, y que a través de esa verdad nos vamos a poder enfrentar cualquier situación. Yo hoy no le quiero prometer de que todos nuestros problemas van a estar resueltos. Yo le quiero prometer de que en medio de todos los problemas el Señor va a estar con nosotros. El Señor bendiga su palabra. Amén.